El Entroido de Laza es uno de los carnavales más antiguos y espectaculares de Galicia, con raíces ancestrales en ritos paganos para ahuyentar malos espíritus, purificar y asegurar buenas cosechas, adaptado tras la cristianización al inicio de la Cuaresma y famoso por sus personajes únicos, como los peliqueiros, que simulan antiguos cobradores de impuestos, y rituales, como la farrapada, que es una batalla de trapos untados en barro, y la quema de fachós, que son antorchas hechas de paja, culminando con la lectura de un testamento satírico. El origen y su significado del paganismo y las cosechas, de la adaptación cristiana y su antigüedad. Originalmente, la fiesta marcaba el fin del invierno, buscando la fertilidad y la buena fortuna para las nuevas siembras, con elementos de rituales prehistóricos para alejar la mala suerte. Con la llegada del catolicismo, se integró como una celebración previa al inicio de la Cuaresma y el ayuno. Se considera uno de los más antiguos de Galicia, con referencia que incluso aparecen en obras de Cervantes. Hay 3 personajes claves: los peliqueiros, los fachós y la morena. Los peliqueiros son los protagonistas con máscaras, trajes coloridos hechos a mano, cencerros y fustas, representando una figura misteriosa y enigmática, vinculada a los antiguos recaudadores de impuestos del castillo de Monterrey en la época medieval. Los peliqueiros destacan por llevar una máscara elaborada en madera de abedul, en la que resaltan las cejas, los pómulos, el bigote y una sonrisa pícara. En la parte superior llevan una muestra pequeña en hojalata que aparece representado un animal. La máscara por detrás está cubierta por piel, que se llama pelica. El traje consta de una camisa blanca, corbata, chaqueta y charreteras militares con flecos en los hombros. En la cintura llevan una faja y por encima de ella un cinturón de cuero con 6 grandes cencerros por detrás. Y no se puede olvidar de la zamarra o látigo. No se puede tocar en ningún momento al peliqueiro, ni ponerse delante de ellos. El castillo de Monterrey está en Verín, a 17 kilómetros de Laza. El castillo está levantado en una colina estratégica que domina el valle del Támega. Es una de las fortalezas más grandes y antiguas de Galicia y un símbolo histórico clave de la provincia de Ourense, por su importancia militar y defensiva. Es del siglo X al XVI. Desde allí se imprimió uno de los primeros libros de Galicia en el siglo XV. Jugó un papel clave en conflictos fronterizos con Portugal. Sus torres ofrecen amplias vistas del valle del Támega. Conserva murallas, torres y edificios históricos de gran valor patrimonial. Los fachós son unas antorchas hechas de paja. El punto de encuentro es en la entrada de Laza, para encender cada una de ellas y recorrer las calles en la noche del viernes, simbolizando la purificación. La morena es un personaje disfrazado de toro que simula atacar y es perseguido también con compañeros arrojando tierra con hormigas, aparte también de la tira de harina a las personas que están agrupadas en la zona de la picota.
actos principales en el Entroido de Laza son los siguientes días y horarios. Los horarios varían dependiendo mucho de cuándo se celebra o entroido, si es en febrero o en marzo. Influye mucho la luz solar para no celebrarlo de noche. No hay un horario establecido. Yo doy los horarios aproximados de los eventos. El viernes, a partir de las 12 de la noche, es la quema de los fachós, marcando el inicio festivo. El domingo, llamado Domingo de Estrea, es la salida de los peliqueiros, tanto mayores como niños, por la mañana, sobre las 12:30 1. Van a la iglesia y hacen una especie de camino a ambos lados de las escaleras, para que cuando salgan los feligreses les dan con las fustas despacio. El horario más o menos es a la 1:15. Luego es el reparto de la bica, normalmente con la figura de la careta del peliqueiro. El reparto es a la 1:30, 2 de la mañana. Después, por la tarde del domingo, es el desfile de carrozas hechas por los habitantes del pueblo. El lunes, llamado Luns Borralleiro, es la farrapada a partir de las 10:11 en el barrio de La Picota. La farrapada consiste en una batalla de trapos untados en barro y al finalizar sobre la 1:30, 2 es la xitanada. Es una procesión de carrozas donde las personas van vestidas como en la Feria de Abril de Sevilla y van a comer en un gran campo que hay en las cercanías de Laza. Por la tarde, a partir de las 6, 6:30, es lo de las hormigas. El lugar es en el barrio de La Picota, donde se concentra la multitud que viene al entroido, donde también hay un palco con orquesta para entretener a la gente, con su repertorio de sus temas musicales. La Picota tiene varias calles y cuando es lo de las hormigas, los jóvenes del pueblo entran en cada una de ellas, no dejando salir a nadie, arrojando a la muchedumbre las hormigas con tierra. Luego viene una hormiga gigante, aparte también una máquina que echa harina, sin olvidar la mítica morena que va corneando a la gente. El martes, al anochecer, se lee el testamento. Suele ser a partir de las 7, 8:30. Los peliqueiros hacen un camino y dejan pasar al testamenteiro, montado en un burro acompañado de 2 personajes mitológicos. Se sube al palco y hace una crítica humorística del año transcurrido. Cuando termina y se van, es la quema del muñeco que pone fin al entroido. ¡Anímate a venir al entroido de Laza! ¡Viva o entroido de Laza! ¡Viva!